tengan todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Es un gusto volver a compartir con ustedes la santa palabra de Dios en este día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les deseamos felices Pascuas de Resurrección. Les habla y les comparte el Padre José Gregorio Medina. Tenemos a nuestro lado al ministro Alexander Montilla, que nos va a ayudar con la lectura de la palabra de Dios. Compartimos con ustedes este momento, a esta hora, la santa palabra de Dios, para que puedas también desde el lugar donde estás poder escuchar la lectura de este capítulo que vamos a compartir hoy y también para meditar acerca de lo que nos presenta la santa palabra de Dios. Les vuelvo a decir felices Pascuas de Resurrección para todos ustedes que con alegría han celebrado la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les invito, vamos a darle un dedito para arriba, vamos a compartir el enlace en tus redes sociales para que sean muchos más los que se animen a la lectura y reflexión de la santa palabra de Dios. Vamos a compartir a esta hora el capítulo número 13 del libro primero de las Crónicas. Es un capítulo relativamente corto, con 14 versículos, pero que van a estar llenos también de una enseñanza hermosa para que cada uno de nosotros pueda abrir su corazón a la palabra de Dios. Pero antes de iniciar este bonito encuentro de lectura y reflexión de la palabra de Dios, vamos a pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu para que sea Él el que venga a iluminar nuestra vida. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz y bendecido día, bendecida tarde, hoy donde celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir con humildad, con sencillez, el capítulo número 13 del libro primero de las Crónicas. Vamos con humildad, con sencillez, a escuchar lo que nos presenta la palabra de Dios. Pero vamos a saludar a Mario Ochoa. Hola, Padre José Gregorio Medina y hermano Alexander. Muy buenas tardes. Felices Pascuas, muchas bendiciones. Gracias por la enseñanza. Marisol Márquez, buenas tardes, Padre José Gregorio Alexander Montilla, ministro extraordinario. Felices Pascuas y Domingo de Resurrección. Irma Collazo, feliz tarde, Padre José y ministro Alexander. Saludos de Los Ángeles, California. Irma Collazo, gracias, Padre, a usted también. Marta Cáceres, buenas tardes, Padre José Gregorio, hermano Alexander Montilla. Feliz día de resurrección. Ramón Canto, saludos, Padre, para usted y para el ministro desde Tahlequah, Oklahoma. Saludos también para mi compadre Lucas Landaverde y para José Landaverde. Mándenos su bendición, que Dios le bendiga a tu vida y bendiga a tu familia. Luis Adrián Montoya, gracias, Padre Gregorio. Qué gusto verlo a los dos, partiendo la palabra de Dios. Saludos, Dios le bendiga. Ya se extrañaba al hermano Alexander. Dalila Guzmán, buenas tardes, Padre José Gregorio. Bendecido día de resurrección. Un abrazo de gozo para usted y su familia. María Valdés, buenas noches, Padre José Gregorio, felices Pascuas, saludos al hermano Alexander. Aurora Pérez, felices Pascuas, Padre y Alexander. Y nos dice, buenas tardes, Padre José Medina. Gracias por estar para compartir la palabra de Dios. Vamos a escuchar la lectura del capítulo número 13 del libro de primero de las Crónicas. Prestemos oído para escuchar la santa palabra de Dios. Libro primero de las Crónicas, capítulo 13. Después de consultar David
con los jefes de millar y de ciento, y con todos los caudillos, dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y la cosa viene de Yahvé, nuestro Dios, vamos a mandar un mensaje a nuestros hermanos que han quedado en todas las regiones de Israel, y además a los sacerdotes y levitas en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y volvamos a traer a nuestro lado el arca de nuestro Dios, ya que no nos hemos preocupado de ella desde los días de Saúl. Toda la asamblea resolvió hacerlo así, pues la propuesta pareció bien a todo el pueblo. Congregó entonces David a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para traer el arca de Dios. Desde Kirjat Jearim fue pues David con todo Israel hacia Baala, a Kirjat Jearim de Judá, para subir de allí el arca de Dios, que lleva el nombre de Yahvé, que está sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab. Uzá y Agyó conducían la carreta. David y todo Israel bailaban delante de Dios con todas sus fuerzas, cantando, tocando cítaras, salterios, alufes, címbalos y trompetas. Al llegar a la era de Kidón, extendió Uzá su mano para sostener el arca, porque los bueyes amenazaban volcarla. Se encendió contra Uzá la ira de Yahvé, y le hirió por haber extendido su mano hacia el arca. Y Uzá murió allí delante de Dios. Se irritó David porque Yahvé había castigado a Uzá, y llamó a aquel lugar Pérez de Uzá hasta el día de hoy. Y tuvo David aquel día miedo a Dios y dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Dios? Y no trasladó David el arca de Dios a su casa, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obededón de Gab. El arca de Dios habitó 3 meses en la casa de Obededón, y bendijo Yahvé la casa de Obededón y cuanto tenía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo número 13 del libro Primera de las Crónicas, y claramente hemos escuchado cómo David va a consultar, cómo David le va a preguntar al pueblo, cómo David va a traer el arca de la alianza, cómo David también va a bailar delante del arca, y sobre todo cómo Dios va a bendecir la casa de una persona donde van a llevar el arca de la alianza. Son puntos importantes que están presentes dentro de este capítulo número 13 del libro primero de las Crónicas. En 14 versículos tenemos una magnífica enseñanza, partiendo desde lo que nos presenta el versículo 1. Por eso vamos a escuchar con atención, vamos a prestar oído para escuchar el versículo 1 de este capítulo número 13 del libro primero de las Crónicas. Después de consultar David con los jefes de millar y de ciento y con todos los caudillos, dijo a toda la asamblea de Israel: aquí tenemos desde el primer momento cómo David consulta, cómo David también pide el consejo de los jefes de millares, de los jefes de 1000. Él solo
no va a tomar la decisión, sino que atrae a personas cercanas a él para también consultarlos, para pedirles un consejo, para pedirles qué opinaban ellos de lo que David iba a realizar, de traer el arca de la alianza a donde estaba él. Y es desde este versículo 1 como la palabra nos invita a nosotros también, que debemos consultar, que debemos también pedir opiniones a las personas y de ahí poder cada uno tomar su propia decisión. Porque es lo que hizo David. David no dijo, vamos a traer el arca. No, consultó. Después de consultar a los jefes de millares, a los jefes de 1000, David va a hacer algo aún mayor todavía. Después de tomar consejo de una parte, ahora se va a consultar al pueblo. Va a consultar al pueblo de cómo o si estaban de acuerdo para traer el arca de la alianza. Y es así como debemos llevar también nuestra vida. Trabajos, emprendimientos, mente positiva para llevar adelante proyectos en medio de nuestra vida, pedir también consejos a varias personas y después tomar una decisión propia para poder emprender la vida de cada uno en lo que respecta también su acercamiento para con Dios, porque es lo que nos va a presentar desde el inicio este capítulo 13 del libro primero de las Crónicas. Ahora, con atención, vamos a escuchar el versículo 2. David consultó a una parte, a los jefes de millares, a los jefes de 1000, a los más cercanos. Después de consultar a ellos, va a consultar al pueblo. Y escuchemos el versículo 2 de cómo David va a consultar al pueblo acerca de traer el arca de la alianza, donde Dios se hace presente. Escuchemos con atención. Dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y la cosa viene de Yahvé nuestro Dios, vamos a mandar un mensaje a nuestros hermanos que han quedado en todas las regiones de Israel, y además a los sacerdotes y levitas en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Desde aquí ya empieza David a ver la comparecencia del pueblo. Inicia diciendo, si os parece bien. Es decir, si están de acuerdo, si no hay ningún inconveniente, si no hay ningún problema, vamos a mandar un mensaje, vamos a levantar la voz a todos, hasta los sacerdotes, levitas, mandarle mensaje a todos. ¿Y cuál es el mensaje que David les va a enviar? Es lo que vamos a escuchar en el versículo 3 de este capítulo 13 del libro primero de las Crónicas. Pero ya vemos cómo David está actuando como un buen rey. Consulta primero a una parte, ahora consulta al pueblo para de allí poder emprender ya la acción que él quiere para poder traer de nuevo al arca de la alianza. Porque así es como se debe llevar también el emprendimiento en medio de nuestra vida. ¿Cuántas personas sin consultar toman decisiones porque creen que a lo mejor serán las más acertadas, pero se equivocan? ¿Cuántas personas
tienen proyectos, pero lo hacen solo, sin pedir ayuda, sin pedir consejo, y les salen malos los proyectos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que con nuestro propio orgullo podemos hacer las cosas y resulta que no, porque siempre vamos a necesitar que alguien nos dé un consejo, nos dé una ayuda, nos dé una palabra para poder emprender lo que vamos a emprender, porque es que no nos la sabemos todas, no nos la conocemos toda. Entonces la persona se va de una sin medir las consecuencias, sin medir nada, y cuando le sale mal el proyecto, pues se le echa la culpa a Dios, que Dios no quiso, que Dios no apareció, que Dios no lo ayudó, pero se fue solo, ni consultó siquiera a Dios, ni le presentó el proyecto siquiera a Dios. Ya desde estos dos primeros versículos vamos descubriendo cómo el rey David fue y consultó a unas personas. Después le preguntó al pueblo si os parece bien. Vamos a escuchar esta partecita del versículo 2, cuando David se refiere al pueblo. Si os parece bien y la cosa viene de Yahvé nuestro Dios. Si os parece bien y la cosa, esto viene de Yahvé nuestro Dios, porque David es claro. David les está anunciando un mensaje claro. Es decir, si ustedes están de acuerdo y este mensaje proviene de Dios, porque proviene de Dios, le va a comunicar a ellos. Es decir, que no podemos emprender algo en nuestra vida sin antes presentarlo en las manos de Dios. ¿Cuántas personas se van derechito y se estrellan porque no colocan todo en manos de Dios? ¿Cuántas personas ustedes han escuchado, como lo he escuchado yo, y dicen: Padre, yo abandoné este proyecto en las manos de Dios y gracias a Dios se dio este proyecto, se dio esto que quería realizar. Me ha ido bien en mi trabajo porque lo abandoné en las manos de Dios, según el parecer de Dios, para llevar adelante esta bonita obra que ya se ha emprendido. Por eso, no debemos empezar una acción buena en nuestra vida sin antes presentárselo a Dios. Si os parece bien y esto viene de Yahvé nuestro Dios, mandaremos un mensaje. Vamos a mandar el mensaje, ese mensaje que va también a llegar a la vida de muchas personas para que nos unamos, para poder traer el arca de la alianza a nuestro lado, porque Dios tiene que estar ahí, en el centro de nuestra vida. No podemos dejar a Dios atrás, no podemos dejar a Dios a un lado, sino que Dios tiene que ir delante de nuestra vida. Y por eso David se da cuenta de que están caminando sin el arca de la alianza, están actuando sin tener a Dios en medio del campamento, en medio de ellos. Por eso, vamos a escuchar con atención el versículo número 3 de este capítulo 13 del libro primero de las Crónicas, y presta oído a la palabra de Dios. Y volvamos a traer a nuestro lado el arca de nuestro Dios, ya que no nos hemos preocupado de ella desde los días de Saúl. Volvamos a traer a nuestro lado. Por eso vuélvalo a leer otra vez, por favor, porque es que esto es importante, porque tenemos que darnos cuenta si hemos dejado a Dios atrás o a un lado de nuestra vida. Escucha la palabra de Dios que refiere este versículo 3 del capítulo 13 del libro primero de las Crónicas. Y volvamos a traer a nuestro lado el arca de nuestro Dios.
y volvamos a traer a nuestro lado. ¿Por qué? Porque se estaba caminando sin la presencia de Dios. Se estaba actuando sin la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces en la vida también hemos actuado sin la presencia de Dios? ¿Cuántas veces en la vida tú has actuado sin la presencia de Dios? Has actuado con tu orgullo, con tu prepotencia, porque crees sabértela toda y vas a actuar sin tener a Dios en medio de tu vida. Volvamos a traer a nuestro lado el arca de la alianza. Vamos a volverla a traer, porque en el arca se hacía presente Dios y el pueblo estaba caminando sin la presencia del arca de la alianza, sin la presencia de Dios en medio del pueblo y en medio de la vida de todas las personas. Por eso David recapacita, consulta a unas personas, consulta al pueblo si les parecía bien. ¿Y qué les estaba diciendo? Si les parece bien, volvamos a traer a nuestro lado el arca de la alianza. Vamos a volverla a traer, porque hemos estado caminando sin Dios, sin rumbo, sin la presencia del Todopoderoso. Por eso, continuemos leyendo lo que nos presenta este versículo 3 del capítulo 13 del libro primero de las Crónicas. Y volvamos a traer a nuestro lado el arca de nuestro Dios, ya que no nos hemos preocupado de ella desde los días de Saúl. Ya que no nos hemos preocupado de ella desde los días de Saúl. Qué palabras también que nos tienen que llevar a nosotros a reflexionar. Dice David, volvamos a traer a nuestro lado el arca de la alianza, porque no nos hemos preocupado de ella desde los días o en los tiempos de Saúl. Y la pregunta es, ¿te has preocupado tú por las cosas de Dios? ¿Te has preocupado tú por lo que refiere a Dios? ¿Te has preocupado tú para vivir a plenitud la Semana Santa que hemos terminado? ¿Te has preocupado tú para vivir con alegría la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Te has preocupado tú por las cosas de Dios? ¿Te has preocupado tú como cristiano católico en ayudar en tu parroquia, en tu iglesia, en las cosas que refieren a Dios? ¿O a qué le has dedicado tiempo? David lo deja claro. Volvamos a traer a nuestro lado el arca de la alianza, porque no nos hemos preocupado de ella desde los tiempos de Saúl. No nos hemos preocupado de ella. Qué sinceridad y qué humildad para reconocer de que no se habían preocupado por el arca de la alianza, por Dios, por la presencia de Dios en el arca. No se habían preocupado por Dios. ¿Y cuántas personas también en su vida no se preocupan por las cosas de Dios? Creen que solamente con ir a misa tienen y no se preocupan de las demás cosas que refieren a la presencia de Dios. La misa sí está bien, y tu oración, que eso refiere a Dios. Tu ayuda a los más necesitados, eso refiere a Dios. La lectura de la palabra de Dios todos los días en tu canal de la Santa Biblia Hablada, de escucharla y reflexionar, eso refiere también a Dios. Si no, Dios no la hubiera dejado. Pero esas son las cosas que refieren y por las cuales debemos preocuparnos. Pero tú, ¿de qué te preocupas en tu vida? Es que es bonito recordar aquel pasaje de Jesús, Marta y María,
Cuando Jesús llega a la casa de Marta, María y Lázaro y se sienta, María viene y se sienta a los pies del maestro y Marta estaba preocupada en los quehaceres de la casa y viene y le dice: Señor, dile a mi hermana que me ayude en los quehaceres de la casa. Y le dice Jesús: Marta, Marta, tantas cosas te preocupan y te inquietan. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. ¿Cuántas preocupaciones no tienes tú porque no te vayas a contagiar del COVID-19? ¿Cuántas preocupaciones tienes tú porque el trabajo es poco para llevar comida a tu casa? ¿Cuántas preocupaciones tienes tú para la formación de tu familia? ¿Cuántas preocupaciones tienes tú porque tienes que pagar los gastos o aquello que has pedido y que ya se te va a vencer la renta? ¿Cuántas preocupaciones pasan por tu vida, pero en el ámbito material, en el ámbito de la referencia de este mundo? Pero a ti te preocupan las cosas de Dios. A ti te preocupa que tu familia se esté alejando de Dios o no te preocupa. A ti sientes esa preocupación y ese entusiasmo de enseñarle a tu familia las cosas de Dios, o solamente te preocupas de quejarte con Dios, o solo te preocupas de enquerellarte con Dios porque no se te dio lo que estabas realizando, porque tus hijos no buscan a Dios y te preocupas puro de enquerellarte con Dios, pero te preocupas de darle a conocer a Dios a tu familia. ¿Qué dice David? No nos hemos preocupado del arca. Nos hemos olvidado del arca, nos hemos olvidado de donde Dios viene a hacer su santa presencia. Y es que es así. Por eso, qué bonito es reflexionar a la luz de la palabra de Dios, porque nos deja a nosotros también pensar, analizar, descubrir y sobre todo ver desde lo profundo de nuestro ser cómo está nuestro caminar en la presencia de Dios. Por eso vamos a volver a escuchar este versículo 3 de este capítulo 13. Y volvamos a traer a nuestro lado el arca de nuestro Dios, ya que no nos hemos preocupado de ella desde los días de Saúl. Imagínense cómo tenían tiempo de que no se preocupaban del arca de la alianza. ¿Cuántas personas tienen tiempo que no se acuerdan de Dios? ¿Cuántas personas tienen tiempo sin buscar a Dios? ¿Cuántas personas tienen tiempo sin preocuparse por las cosas de Dios? Y más en estos tiempos difíciles que vivimos, tiempos de pandemia, tiempos de corrupción, tiempos de miseria, tiempos de guerra, tiempos malvados y perversos que vivimos, y todavía las personas no se preocupan por tener un acercamiento personal y directo con Dios. Porque es que nosotros tenemos que darnos cuenta cómo está nuestro acercamiento para con Dios. No debemos descuidar nosotros esa entrega por el Señor. Hay que preocuparnos por las cosas de Dios. Yo sé que tú te preocupas por tantas cosas de este mundo, pero estás descuidando lo más importante. Si tus hijos se están alejando de Dios, no te preocupes porque se estén alejando de Dios. Preocúpate tú por presentarlos a Dios, por pedirle a Dios que te dé la fuerza para volverlos otra vez a acercar a la presencia de Dios, porque
Si te preocupas de que se están alejando, te vas a olvidar de Dios y vas a pensar de la razón que vas a hacer para traerlo, pero no vienes a decirle al más importante, no vienes a presentarlo a Dios. No estoy diciendo que no te preocupes por tus hijos, sí. Si te preocupas por tus hijos, preocúpate por presentarlos a Dios. Preocúpate por venir a entregárselos a Dios. Preocúpate por pedirle a Dios sabiduría, entendimiento para poder llevar a tu familia en el camino de Dios. Porque hay cosas que nos hacen desviar del camino de Dios. Ahí está. Jesús llegó a la casa de Marta y María. María dejó de hacer y se sentó a los pies del maestro. Marta siguió en los quehaceres. Llegó Jesús, está bien, yo sigo trabajando. Y me despreocupo de estar en la presencia de Dios. Es porque tengo que limpiar la casa, tengo que lavar la loza, tengo que preocuparme de todo. Si no, esto se cae. Sí, pero estás descuidando lo más importante. Si hicieras al revés, le dedicaras tiempo a Dios, Dios te da la fuerza para poder organizar tu casa. Dios te da la valentía para poder hablar a tu familia. Pero lo que pasa es que desviamos las cosas, le damos el sentido que no corresponde a otras cosas y el de Dios lo botamos o lo desviamos. Y así no se camina en la presencia de Dios. David dijo, cónchale, hay que recapacitar. Vamos a traer el arca de la alianza a nuestro lado, porque tiene que estar aquí con nosotros, porque sin la presencia del arca, donde Dios se hace presente desde hace mucho tiempo, vamos a traer el arca, porque hay que traer a Dios a nuestra vida. Dios no va a venir obligado y decirle, oye, tú, mira, abre tu corazón que voy para allá. No, Dios te deja la libertad a ti, para que tú lo busques a Él, para que tú te preocupes en tu vida de buscar a Dios, para que tú te preocupes de presentar a tu familia en la presencia de Dios, de traer a Dios a tu lado, porque me imagino, y a lo mejor pensaré, ¿cómo tendrás tú a Dios en tu casa? ¿Dónde lo tienes? ¿Qué lugar le has dado tú a Dios en tu casa? Para no decir el lugar que le has dado en tu vida, sino en tu casa, en los metros cuadrados donde tú vives, donde le has colocado el lugar a Dios, en tu casa, en donde tú compartes con tu familia. ¿Será que lo tienes botado en un lado? ¿Lo colocaste en una esquina? ¿Lo colocaste allá en el patio? ¿Lo colocaste fuera de tu casa? ¿Dónde has colocado a Dios en tu casa? Para después ver dónde has colocado a Dios en tu vida. ¿Dónde está? ¿Es el primer lugar? ¿Es el segundo? ¿Es el tercero? ¿Es el cuarto? ¿Es el quinto? ¿Es del 12 hacia atrás? ¿Es el último de la fila, el que está allá atrás? ¿Ese Dios el que está allá atrás, que espere su turno? No, sino hay que ver dónde has colocado tú a Dios. ¿Te preocupas por las cosas de Dios o no te preocupas por las cosas de Dios? ¿O cuándo es que tú te preocupas por las cosas de Dios? Porque esa es la otra interrogante. ¿Cuándo tú te preocupas por las cosas de Dios? Podrá decir alguno, padre, yo me preocupo de las cosas de Dios cuando estoy enfermo. Padre, yo me preocupo de las cosas de Dios cuando sucede una desgracia en mi familia. Padre, yo me preocupo de las cosas de Dios porque mis hijos se están alejando de la casa, se están volviendo rebeldes. Pero si sus hijos vuelven a la casa y dejan de ser rebeldes, vuelves a votar a Dios otra vez. Padre, yo me preocupo de las cosas de Dios porque estoy sin trabajo, para ver si Dios me da un trabajo. Y si Dios te da un trabajo, ¿será que te vuelves a separar de la presencia de Dios? ¿Cuándo es que tú te preocupas por las cosas de Dios? ¿Cuántas cosas te preocupan y te inquietan en esta vida que estás descuidando la más importante?
que es preocuparnos por las cosas de Dios. A Dios hay que darle lo que a Él le corresponde. A Dios hay que dedicarle tiempo. A Dios hay que seguirlo con el corazón. Porque es que, ¿a qué le dedicas tiempo? ¿De qué te preocupas más? Si hacemos un sondeo de qué te preocupa más en esta vida, lo puedes colocar en los comentarios y a lo mejor alguno se preocupará por tantas cosas materiales, por trabajo, por comida, por sus hijos, por sus papás, por el empleo, por los bienes materiales, porque no se vaya a contagiar del COVID-19. Estás preocupado porque tienes que ir a vacunarte o no te vas a vacunar. Estás preocupado por tantas cosas. Pero tú estás preocupado por las cosas de Dios. Te preocupaste en esta Cuaresma y en esta Semana Santa si no había celebración en la iglesia de tu parroquia, porque por prohibiciones de cerrar los templos te preocupaste de vivir la Cuaresma y de vivir la Semana Santa como se debe, en la presencia de Dios, con recogimiento, con humildad, con sencillez. ¿Te preocupaste por las cosas de Dios o por qué es lo que tú te preocupas más? ¿Qué es lo que más abunda en preocupaciones en medio de tu vida? ¿Qué es lo que abunda en medio de tu corazón? ¿Cuáles son las preocupaciones que están embargando tu vida? Porque tenemos que preocuparnos por acercarnos a Dios. Preocúpate tú primero por acercarte a Dios. Y Dios va haciendo su obra en medio de tu familia. Porque es que desvías el camino. Estoy preocupado porque mi esposo no va a misa. Y te preocupa porque tu esposo no va a misa. Pero ya lo presentaste a Dios. Pídele a Dios que le toque el corazón a tu esposo para que se acerque la Eucaristía, pero te preocupa porque él no va, pero descuidas a Dios, no lo presentas en manos de Dios. Te preocupa porque tus hijos no te hacen caso, son rebeldes, se alejaron de Dios, blasfeman, pelean y hacen de todo. ¿Te vas a perder en esas preocupaciones o vas a venir a traer todo eso y lo vas a presentar en la presencia de Dios? Porque es así como debemos actuar. Es así como nosotros debemos abandonar las preocupaciones de nuestra vida en la presencia de Dios. Y es que hay que preocuparnos por las cosas de Dios. Hay que preocuparnos por el encuentro personal con el Señor. Vamos a escuchar ahora el versículo 4. Que nos presenta este capítulo 13 del libro primero de las Crónicas. Toda la asamblea resolvió hacerlo así, pues la propuesta pareció bien a todo el pueblo. Toda la asamblea le pareció bien. Vamos a traer el arca de la alianza. Vamos a preocuparnos por Dios. Muy bien, así es como nosotros tenemos que empezar a caminar, trayendo a Dios a nuestra vida. El pueblo lo dijo, está bien, así lo vamos a hacer. Nos parece muy bien que vayamos a traer el arca de la alianza, que venga a nuestro lado, que esté con nosotros y le vamos a servir a Dios. Nos parece muy bien. La alegría también que siente el pueblo para traer a Dios a sus vidas. La alegría que sentimos nosotros porque Cristo también ha resucitado de entre los muertos. Como ustedes pueden observar este cuadro que tenemos aquí de Cristo resucitado. De Cristo que ha vencido todo, que nos manifiesta a nosotros cómo debemos alegrarnos también en medio de nuestra vida porque tenemos a Dios con nosotros, porque nos preocupamos de las cosas de Dios, porque le damos tiempo a las cosas de Dios, porque sentimos esa alegría plena y estamos de acuerdo y estoy de acuerdo de abrir mi corazón a la presencia de Dios. Y te pregunto a ti, ¿estás tú de acuerdo en abrir
tu corazón a la presencia de Dios? ¿Estás tú de acuerdo de abrir tu corazón a Dios para que venga a vivir en medio de tu vida? El pueblo lo dijo, nos parece muy bien. Sí nos parece bien. Claro que sí. Vamos a traer el arca de la alianza donde Dios se hace presente. Estamos alegres. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón? ¿Estás dispuesto a alegrarte de abrir tu corazón de par en par a la presencia de Dios en tu vida? Para que empecemos a preocuparnos por las cosas de Dios. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Pero tienes que tomar una decisión con humildad y con sencillez. Preocuparnos por las cosas que nos presenta nuestro Dios. Vamos a escuchar ahora el versículo 8 de este capítulo 13 del libro primero de las Crónicas, para que escuchemos de la misma palabra de Dios la alegría que se siente de tener a Dios en medio de la vida de cada una de las personas. Escuchemos con atención. David y todo Israel bailaban delante de Dios con todas sus fuerzas, cantando y tocando cítaras. David, ¿qué realizaba David? ¿Qué era lo que dice? ¿Qué dice el inicio del versículo 8? ¿Qué dice que David realizaba? Bailaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Bailaban delante de Dios con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque estaban alegres. Alegres, ¿por qué? Porque tenían a Dios a su lado, porque traían la presencia de Dios, porque sentían la presencia de Dios. Y es así como tenemos que vivir los cristianos católicos, es así como tenemos que vivir los hijos de Dios, alegres, contentos, porque tenemos a Dios en medio de nuestra vida. Hay problemas, hay dificultades, hay incertidumbre, pueden venir mil y una dificultades, pero mantenemos nuestra alegría porque tenemos a Dios en medio de nuestra vida. Y es así como se tiene que caminar. Es así como se tiene que transitar en esta vida con alegría, porque tenemos a Dios en medio de nuestra vida. No tengas miedo de preocuparte por las cosas de Dios. No tengas miedo de alegrarte, de abrir tu corazón a la presencia de Dios. No tengas miedo de alegrarte con un entusiasmo grande, porque Dios está a tu lado, porque tú le has dicho al Señor: ven a vivir en medio de mi vida. David danzaba, tocaban las cítaras, cantaban, bailaban, danzaban, se alegraban. ¿Por qué? Porque Dios estaba en medio del campamento, estaba en medio de la vida de cada uno de ellos. Y es así como tiene que alegrarse el cristiano, es así como tenemos que vivir también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alegres, porque Cristo ha vencido a la muerte. Alegres, porque Cristo ha vencido al pecado. Alegres, porque Cristo volvió de la muerte a una nueva vida. Alegres, porque también vamos a resucitar como Él resucitó. Hay que alegrarnos en la presencia de Dios. Hay un canto que inicia: vienen con alegría, porque es como se viene al encuentro con el Señor. Es como debemos ir a la presencia de Dios, con alegría. El pueblo danzaba, David danzaba, tocaban las cítaras, tocaban las flautas, tocaban las arpas, los salterios, la chirimía, tocaban todo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba alegre, porque volvieron a traer al arca de la alianza, donde Dios en medio de los querubines se hace presente. Y es así como nosotros tenemos también que alegrarnos en la presencia de Dios. Tenemos que alegrarnos en el caminar de nuestro Dios. No se te olvide
hay que vivir alegres porque Cristo ha resucitado. Hay que vivir alegres porque Dios está en medio de nuestra vida, pero tienes que abrirle el corazón, tienes que abrirle tu vida para que Él venga a vivir junto a ti. Vamos a escuchar ahora con atención el versículo 14 de este capítulo 13 del libro primero de las Crónicas, para que al escuchar la palabra de Dios veas, entiendas, escuches y analices en tu vida cómo Dios bendice la casa donde le dan hospedaje a su santa presencia. Escuchemos con atención. El arca de Dios habitó 3 meses en la casa de Obededón, y bendijo Yahvé la casa de Obededón. ¿Cuántos meses permaneció el arca de la alianza en casa de Obededón? 3 meses. 3 meses. Vamos a escuchar después, ahorita, cómo en 3 meses Dios bendijo la casa de Obededón. ¿Por qué Dios bendijo la casa de Obededón? Porque Obededón y su familia hacían las cosas bien, lo que tenían que hacer. Le dedicaban tiempo a Dios, le abrieron el corazón a la presencia de Dios. Volvamos a escuchar con atención este versículo 14. El arca de Dios habitó 3 meses en la casa de Obededón, y bendijo Yahvé la casa de Obededón. ¿Y cuánto tenía? El arca de la alianza habitó en la casa de Obededón 3 meses. Y en 3 meses Dios bendijo la casa de Obededón. Bendecir la casa es lo bendijo en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque Obededón y su familia hacían las cosas bien delante de la presencia de Dios. Ahí está la clave. ¿Quieres que tu familia bendiga a Dios, tu familia? ¿Quieres que Dios bendiga tu trabajo, bendiga todo lo que tienes, bendiga tu casa, bendiga todo lo que tú tienes? Tienes que dejar entrar a Dios en tu vida. El arca de la alianza se había presentado un inconveniente en el largo del camino y Dios pues desató la ira porque los bueyes se movieron y el arca de la alianza casi se caía, y entonces David sintió miedo de llevar el arca de la alianza a su casa y dijeron: no, el arca de la alianza vamos a dársela a Obededón. Y Obededón dijo: traigan el arca de la alianza para acá, traigan la presencia de Dios a mi casa. Y ¿qué dice la palabra? Bendijo Dios la casa de Obededón. ¿Por qué? Porque Obededón le abrió las puertas de su casa, las puertas de su vida, las puertas de su familia. ¿A quién? A la presencia de Dios. Más claro, no lo podemos tener. La palabra de Dios nos lo deja de una manera impresionante, que nos deja que si queremos que Dios bendiga nuestra vida, hay que llevarlo a la casa, hay que llevarlo a nuestra vida, hay que abrirle el corazón, hay que abrirle el corazón de la familia a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque así es como Dios va a bendecir la casa y todo lo que somos. Bendijo Dios la casa de Obededón en 3 meses que tenía el arca de la alianza en casa de Obededón. Y los 3 meses Dios bendijo la casa de Obededón. ¿Por qué? Porque Obededón y su familia hacían las cosas que tenían que hacer de una manera buena, correcta y recta. Y es así como cada uno de nosotros, tú, te pregunto a ti, ¿quieres que Dios bendiga tu vida? ¿Sí o no? Y la respuesta es: abre tu corazón y deja entrar a Dios en tu vida. ¿Quiere que Dios bendiga tu casa? ¿Sí o no?
Si dices sí, la respuesta es: lleva a Dios a tu casa y darle el mejor puesto y el mejor lugar en tu casa. Bendijo Dios la casa de Obededón. ¿Quieres que Dios bendiga tu casa? Dale el mejor lugar. ¿Quiere que Dios bendiga tu vida? Ábrele el corazón a la presencia de Dios, porque así es lo que todos deseamos. Deseamos que Dios bendiga nuestra vida, sí. Bueno, hay que abrir el corazón, porque solamente con desear no vas a obtener nada, porque puede decir: yo deseo ir a Japón, pero si no tienes dinero para ir a Japón, ¿con el deseo vas a ir? No vas a ir. Yo deseo tener una granja con 100 reses, pero si no tienes trabajo y no tienes nada, ¿con el deseo vas a traer las vacas? No. Tú deseas que Dios bendiga a tu familia, bendiga tu casa, bendiga tu vida y bendiga todo lo que tienes. Sí, bueno, lleva a Dios a tu casa. Ábrele tu corazón a Dios, porque solamente del deseo no se vive, porque tienes que actuar. Y cuando uno actúa y abre el corazón a Dios, Dios bendice la vida de cada uno de los que se acerca a Él con un sincero corazón. Saludamos a Sara Ross, gracias por tu granito de arena, que Dios te bendiga. Y a Antonio Ramos, gracias por tu granito de arena, que el Señor le siga bendiciendo siempre, porque así es la manera de cómo nosotros podemos recibir la bendición de nuestro Dios, claramente acertado para poder llevar adelante nuestra vida. Saludamos al Padre Marcos, que se hace presente también en este en vivo. Que Dios le bendiga, gracias por su apoyo. Y tenemos estas cosas importantes. ¿Quieres que Dios bendiga tu vida? Ábrele el corazón a la presencia de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por estar en este en vivo, gracias por su ayuda, por su granito de arena. No se te olvide, ábrele el corazón a Dios. Lleva a Dios a tu casa y a tu familia, y preocupémonos más por las cosas de Dios. Nos vemos mañana a la misma hora para compartir otro en vivo de la Santa Palabra de Dios. No faltes, cuento con tu presencia. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Y nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Amén. Si no has visto todavía la Santa Misa de hoy, domingo de Resurrección, te invito a buscarla en este tu canal de la Santa Biblia Hablada y vivir la Santa Eucaristía del domingo de Pascua de Resurrección, y que sigan teniendo un feliz y bendecido domingo y felices Pascuas de Resurrección. Que Dios les bendiga. Se les aprecia con todo el corazón. Nos vemos mañana.